Bienvenido a tu espacio, un espacio de excelencia. El tema de hoy es Construye tu realidad. No te lo pierdas los lunes cada 15 días, en punto de las 6 de la tarde. En vivo con psicólogo Fernando Toraya. Bienvenido a tu espacio, un espacio de excelencia. El tema de hoy es Construye tu realidad. No te lo pierdas los lunes cada 15 días, en punto de las 6 de la tarde. En vivo con psicólogo Fernando Toraya. Bienvenido a tu espacio, un espacio de excelencia. El tema de hoy es Construye tu realidad. No te lo pierdas los lunes cada 15 días, en punto de las 6 de la tarde. En vivo con psicólogo Fernando Toraya. Intención que les sea de su agrado, que tengan la oportunidad de seguirnos, de vernos, ya sea en vivo o en repetición, por supuesto. Todos y todas serán bienvenidos, bienvenidas. Ojalá que nos sigan, ojalá que puedan incluso participar, hacer preguntas, dudas, comentarios, que con mucho gusto los estaremos leyendo, todos y cada uno, ya sea en vivo, repito, o en repetición. Ahí, por supuesto, voy a estar leyendo sus comentarios, que con mucho gusto pues serán bienvenidos. Así que bueno, pues bienvenidos nuevamente. Y hoy en el primer programa de esta serie de Espacio de Excelencia en Colaboración con Census, pues les tenemos un programa interesante, un programa que en lo personal me parece que puede ser una buena opción para comenzar todas estas pláticas, todas estas colaboraciones que vamos a tener a lo largo de pues ya lo que resta del año y por supuesto el siguiente año. Que por cierto, vamos a estar desde hoy y cada 15 días vamos a estar colaborando con ustedes en punto de las 6 de la tarde, así que ya tienen un pretexto para seguirnos los lunes, comenzando semana. Creo que es una muy buen día para comenzar la semana, todos los lunes, para ponernos las pilas y pasar un buen rato, de tarde aquí en Espacio de Excelencia y Census. El tema, les decía, el tema que tenemos para ustedes es un tema que puede ser una punta de lanza para todo lo que nosotros pudiésemos pensar. El tema es construyendo tu realidad. Y la primera pregunta que les quisiera lanzar ya casi de inicio es, ¿existe la realidad? Ahí se las dejo, ojalá que quienes puedan ahí escribir, colaborar, opinando, ahí nos puedan poner sus comentarios. ¿Existe la realidad? Déjame decirte que cuando yo inicié toda esta situación de entrenarme después de que salí de la facultad, entrenarme con pues diferentes tutores, mentores, me encontré en el camino con una situación muy peculiar. Déjame hacerte un marco de referencia para que más o menos vayas captando cómo veía y cómo vivía en ese momento
la situación. Yo me sentía, por supuesto, como todo recién egresado de la Facultad de Psicología, un tanto cuanto como que con ganas de comerme al mundo, como que necesitaba mostrar, por supuesto, lo que pues yo había aprendido, mis capacidades, todo eso ya hace algunos ayeres. Y conforme me fui enrolando en esta situación de transmitir información, colaborar con algunas empresas, pues me di cuenta que no, no era tan fácil, porque creo que hoy sigue siendo el mismo pretexto de los colegas de recursos humanos. Yo trabajé por mucho tiempo en recursos humanos. El pretexto que se ponía o que se suele poner es, sobre todo cuando van iniciando, hoy menos, pero se sigue poniendo, es que necesitamos que tengas experiencia. Es que nosotros te llamamos. Y estuvo un buen rato con esas respuestas o con experiencia, o no nos busques, nosotros te llamamos. Y conforme fue pasando, pues me di cuenta que las cosas no son como uno, en mi caso, como yo los había imaginado. Creí que iba a ser mucho más sencillo, pues, encontrar trabajo. Y más, por ejemplo, en el área clínica, que es en el área en que yo salí, con la ilusión de trabajar en el área clínica. Y resulta que no era así. Y entonces, por ahí un amigo, un viejo amigo, me dijo, oye, tenemos acá en el trabajo una oportunidad de una chamba, pero no es clínico, es en el área industrial. Y ahí me estuvo más o menos dando algunos consejos de cómo es el área industrial. Yo no conocía esto y más o menos ahí me fui empapando. Obviamente conocí algunas cosas, pero no todas. Y tuve la entrevista, creo que en una semana la tenía y afortunadamente me quedé. Y entonces fui a trabajar en un área que literalmente no conocía, en un área donde hay que ser sinceros, lo digo abiertamente, creo que me quedé por la recomendación de este amigo, porque experiencia no tenía. Sin embargo, bueno, pues fui subiendo, fui escalando, y creo que hice un buen trabajo. Estuve casi el año, tuve oportunidad de obtener otro trabajo y me fui enrolando. Y me di cuenta que conforme fue pasando, pues había situaciones que no estaba a gusto, había situaciones que no estaba conforme, no me gustaban y sin embargo, por necesidad de trabajar, de sacar dinero, tiempo después obviamente llegó la oportunidad de casarme y después de divorciarme, todo lo que uno pudiera pensar a estas alturas del partido. Y en este afán de ver cómo eran las cosas, yo estaba convencido de que las cosas como me habían ocurrido habían sido quizás algunas cosas injustas, otras cosas con suerte y otras cosas gracias a mi pues capacidad, mis recursos, mis talentos. Me capacité en el Inter, en todo mi quehacer en el área de recursos humanos, pero al final de cuentas no estaba satisfecho, no estaba a gusto y estaba convencido de que el mundo era complicado, difícil, tortuoso en un principio. Y conforme encontré nuevas opciones de entrenarme y capacitarme, ya enfocado al área clínica, decidí retirarme de la parte de recursos humanos, que por supuesto es bien, bien interesante. Mi escuela, por ejemplo, fue Pepsi. Estuve prácticamente por 10 años trabajando en Pepsi aquí en México y
fue una gran escuela, tuve la oportunidad de aprender muchas cosas. Sin embargo, le repito, algo me hacía falta. Y conforme me fui entrenando, resulta que me di cuenta que la realidad, como yo la veía, estaba equivocada. Estaba equivocado porque yo me la imaginaba como resultado de todo lo que había vivido, pues un mundo complejo, complicado, le repito, y me di cuenta que no es así. Me di cuenta que las cosas no son del todo como las pensamos. Ojalá que pues ya se hayan más o menos dado un poquito de cuenta de todo esto que les he compartido ahorita sobre qué es la realidad, cómo la visualizamos, la vivimos, la experienciamos, cómo nosotros vamos teniendo ese sesgo de la famosa frase, todo el mundo habla dependiendo de cómo nos va en la feria. Es decir, si nos va bien, entonces podemos interpretar, quizás podemos incluso presumir que el mundo es bueno, es positivo, que sé que tengo todos los recursos, que tengo todas las habilidades y fortalezas y talentos. Pero si nos va mal, pues entonces el mundo es complicado, difícil, es duro, o yo no tengo la capacidad para enfrentar las cosas, no, quizás incluso muchos pueden decir, no eres la carrera que yo pensaba. Empezamos a tener ciertas situaciones dependiendo de cómo, y lo pongo entre comillas, nos van a la feria, nosotros vamos interpretando lo que es el mundo. Les lancé esta pregunta de, ¿existe la realidad? Y déjame eh, responderte a esta pregunta. No sé si ya te la haya respondido. La realidad no existe, amigo, amiga. La realidad no existe. Existe, fíjate lo que te voy a decir. Existe la realidad de Fernando, de Fertoraya. Existe la realidad de Juan Pérez, existe la realidad de Susana, de María, de Pedro, tu realidad, pero no la realidad. ¿A qué voy con esto? ¿Y por qué estoy hablando al respecto con esta introducción? Bueno, la realidad la vamos construyendo. Existen múltiples investigaciones, múltiples, pues digamos que experiencias vividas, múltiples pruebas de cómo es que un hecho, un mismo hecho, puede ser visto de diferentes formas, interpretado de diferentes formas, y con base en esa interpretación es que la persona o las personas pueden empezar a actuar o actúan o reaccionan a ella. Eh, Incluso desde gemelos, personas que uno puede pensar, pues, que crecieron en un mismo ambiente, una misma educación, familia, clima. ¿Cómo es que tienen diferentes interpretaciones de lo que es el mundo? Es más, tienen diferentes o pueden tener diferentes interpretaciones de quién es papá o mamá, su papá o su mamá. Repito, incluso en gemelos. Y esto, por lo tanto, entonces, echa por la borda que nosotros vivimos una misma realidad y la verdad es que no es así, amigo o amiga. ¿Qué realidad puede existir en diferentes escenarios?
perdón, en diferentes personas con un mismo escenario. Existe, no sé si ya me han escuchado esta experiencia, este ejemplo que les he compartido múltiples veces en redes sociales, en cursos que he dado, que había dos gemelos en donde una persona los conoció la historia, se habían separado ya de grandes y los quería entrevistar, si no me recuerdo, creo que era un periodista, los quería entrevistar para su periódico, su revista, no recuerdo bien. Y empezó a investigar dónde estaban estos gemelos y encontró al primer gemelo y se dio cuenta esta persona que los quería entrevistar que el gemelo, este primer gemelo, estaba en la cárcel, se lo encontró en la cárcel. Pidió entrevista, pidió audiencia para que lo pudiera entrevistar, aceptó el gemelo que lo entrevistaran y pues tuvieron la entrevista. Pero entre tantas, una de las preguntas que este periodista le hizo, o esta persona le hizo, fue, ¿por qué estás aquí? Es decir, ¿por qué estaba aquí en la cárcel? ¿Por qué estaba aquí encerrado? Y la respuesta de este gemelo, de este primer gemelo, fue porque no tuve opción. Un padre alcohólico, violento, maltratador, abusador, drogadicto, eh, que nos abandonó. No tuve opción. Esto es lo que aprendí. Y bueno, continuó con la entrevista y terminó la entrevista. Tenía el interés de encontrarse al otro gemelo, por supuesto, se dejaron de ver estos hermanos, no sabían uno del otro. En su investigación, esta persona encontró al segundo gemelo, y resulta que este segundo gemelo era dueño de una serie de negocios. Era un dueño de negocios, lo localizó y pidió una audiencia con este segundo gemelo y por supuesto le dio la entrevista y resulta que tuvo la oportunidad de entrevistarlo y le hizo entre ellas la misma pregunta. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué ocurrió? Y la respuesta de este segundo gemelo, bueno, es que al tener un padre alcohólico, violento, drogadicto, que nos abandonó, que golpeaba a mi mamá, mis hermanos, que nos golpeaba, no tuve opción, no quería esto. Como podrán ver, amigos, esta pues experiencia de estos dos gemelos, pues fue, por lo menos en su primera infancia y parte de la adolescencia, fue la misma. Un hecho, una experiencia de un padre violento, drogadicto, además alcohólico, que los golpeaba, los maltrataba, a su mamá también, los abandonó. Ambos vivieron esta experiencia, tan es así que en el relato lo expresan. Sin embargo, ¿cuál fue la interpretación? Gracias, Charlie. ¿Qué tal? Charlie Hernández, gracias por estar aquí. También Francisco Borja, Josefina González, gracias por sus saludos. Un placer. Qué bueno que nos siguen por acá. Gracias. De tal manera que Josefina González desde Torreón, Coahuila, qué gusto saludarles. Allá tengo también por el norte, tengo algunas amistades por allá. Qué bueno, Josefina, gusto en saludarte. Y espero que me estés siguiendo, amigo, amiga, porque entonces te podrás dar cuenta que con este ejemplo, esta investigación que se hizo, de ante el mismo hecho, dos personas gemelas, además, tuvieron la oportunidad de interpretar un mismo hecho de forma diferente. Eligieron cosas diferentes a partir de ese mismo hecho. Interpretaron a su mundo, de forma diferente. Uno decidió, esto es lo que aprendí,
y no puedo ser otra cosa más que la experiencia. Si a mí me golpearon, yo también maltrato, violentos y eh, pues yo aprendí a que mi padre era alcohólico o drogadicto, bueno, pues es lo que aprendí. Mientras que la otra persona, el otro hermano gemelo, dijo, yo no quiero esto, elijo una vida diferente para mí. Y uno puede decir que es la misma realidad. Yo te pregunto, ¿es la misma realidad? Pueden ser, o mejor dicho, fueron los mismos hechos, pero la realidad la vamos construyendo. Nosotros vamos eligiendo cómo interpreto tal o cual situación, cómo interpreto una experiencia que me toca vivir, cómo decido yo enfrentar o afrontar lo que está ocurriendo en este mundo mío, en mi mundo. Y eso dista mucho de tener entonces única y exclusivamente, me sucede esto y en consecuencia soy. Se dice, amigo, amiga, que no somos lo que nos sucede. Repito, no somos lo que nos sucede. Somos lo que hacemos con lo que nos sucede. Para los que se van sumando en esta transmisión, estamos iniciando este programa de Espacio de Excelencia en colaboración con Census, Capacitación con Sentido. Yo soy Fer Toraya y si no me conoces, te doy un poquito de mis antecedentes. Yo soy licenciado en Psicología, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo una especialidad en Recursos Humanos y de casi ya 15 años para acá, pues dejé la parte de Recursos Humanos y me enfoqué en lo que originalmente cuando yo entré a la carrera era lo que yo deseaba, la clínica. Y me entrené en diferentes escuelas, la escuela Gestal también, por supuesto, y llegó a mi vida, la programación neurolingüística. Y déjame decirte, amigo, amiga, para los que no son psicólogos, la programación neurolingüística no es bien vista entre el gremio psicológico, entre mis colegas. ¿Por qué? Porque muchos dicen, y podrán ver infinidad de escritos ahí, incluso en Facebook, la programación neurolingüística es pseudociencia. No está comprobada, bla, bla, bla. Le tiran mucha información, iba a decir una palabrota, pero estamos en horario familiar, así que no. Le tiran mucha porquería a la programación neurolingüística. Déjame darte, porque esa es mi entrada a la clínica, tengo más formación, pero mi entrada a la clínica es programación neurolingüística, curiosamente, en donde la programación neurolingüística nació en los 70s, más o menos, por dos personas, John Grinder y Richard Bandler, los cuales, digo, el nombre es lo de menos, pero ellos tuvieron como mentor a un tal, seguramente si no son psicólogos no lo conocen y no tienen por qué conocerlo, pero se los nombro. Gregory Bateson. Gregory Bateson resulta que fue mentor de John Grinder y Richard Bandler, los creadores de la programación neurolingüística en los 70s. Ellos estaban estudiando, uno profesor y otro alumno de psicología y programación también, en la Universidad de Palo Alto, California. Y su mentor fue Gregory Bateson. De hecho, les escribió por ahí, si no me recuerdo, 1 o 2 prólogos de uno de sus 3 o 4 libros que escribieron ellos. Bueno, pues este tal Gregory Bateson resulta que es también el abuelito de una de las escuelas de psicología más importantes que hay hoy en la actualidad, sigue siendo
con una gran relevancia. El modelo sistémico. ¿Han escuchado de terapia familiar? Bueno, prácticamente más del 70% de las terapias familiares hoy en día se hacen con el modelo sistémico. Bueno, pues Gregory Bateson fue fundador de este modelo, el modelo sistémico, junto con otros pues grandes maestros del modelo sistémico como Václavic, y otros que se fueron generando diferentes modelos, en donde pues hoy en día es trascendental estos autores. Lo que te quiero decir, amigo, amiga, la realidad no es como la pintan. Grinder y Bandler jamás quisieron crear una ciencia. Ellos desde el principio dijeron, esto no es una ciencia. Ni les interesa, ya ahorita están separados, pero ni les interesaba, ni hoy tampoco, someter a investigación esta programación neurolingüística. Y sin embargo, muchos siguen creyendo que es pseudociencia. Pues no, ni siquiera es y lo digo con todo respeto para los que creen eso, los colegas psicólogos, ni siquiera es ciencia. Así que a veces la ignorancia de no saber el origen, de no saber qué es lo que está ocurriendo, nos crea una realidad diferente a los hechos. Lo que les acabo de describir son hechos de la historia de la programación neurolingüística. ¿Y qué tiene que ver con esto, amigo, amiga? Con el tema que hoy nos ocupa. Bueno, nosotros tenemos historia. Nuestra historia también va a generar ciertas situaciones en donde desde pequeños, desde niños, podemos, como en el caso de estos gemelos, podemos interpretar de una o de otra forma algo que nos ocurre. Imagínate un niño que ha sido maltratado, violentado, un niño o niña, pues. ¿Cómo va a interpretar el mundo? Un adolescente o una persona que recién sale joven, pues, a la vida, o incluso a estas alturas del partido, cómo las experiencias pueden amalgamar nuestra interpretación de la realidad. Y lo que te quiero decir, amigo, amiga, con esta primer programa, esta primera entrega de Espacio de Excelencia, es que nosotros vamos construyendo nuestra realidad, nuestro mundo. El mundo no existe porque nadie conoce al mundo al 100%, nadie conoce a toda la gente. Por tanto, desde el modelo sistémico, amigo, hablando de la teoría sistémica, nosotros vamos construyendo la realidad cortándola. Vamos viviendo y haciendo recortes de la realidad, de tal manera que el mundo no es como nosotros lo vemos. Vemos al mundo como nosotros somos. La programación neurolingüística dice que el mapa no es el territorio. Y aprovechando que estamos a unos días de nuestra celebración de la independencia, cuando nosotros imaginamos, si estás en México, amigo, amiga, si nosotros imaginamos a México, podemos tener una representación, por ejemplo, de la República Mexicana, de un mapamundi, como decimos, de un mapa pequeño, o quizás del famoso sombrero charro, o quizás de canciones o melodías típicas mexicanas, o platillos mexicanos. En fin, existe infinidad de formas de representar lo que significa y simboliza México, la República Mexicana. Pero ni el mapa dibujado,
ni el sombrero charro, ni la canción, ni la comida. Es México. Es una representación de lo que es México. Bueno, con este ejemplo, amigo, amiga, es exactamente lo que te quiero decir respecto a la realidad. La realidad no existe. Existen recortes que cada uno tenemos, hacemos de la realidad de acuerdo a nuestras experiencias, creencias, valores, de tal manera que existe elección, amigo, amiga. Existe elección de forma, es decir, la forma en cómo vemos el mundo. Si no te gusta, puedes cambiarla. No puedes cambiar los hechos, pero puedes cambiar la interpretación de los hechos, como lo hicieron sobre todo el segundo hermano, que te conté en la historia, en donde él decidió no seguir los pasos de su padre o incluso los de su hermano o los de su familia. Él eligió interpretar de forma diferente estos hechos, los que él vivió junto con sus hermanos, porque tenía más, pero en el caso de su hermano gemelo. Entonces, amigo, amiga, lo que te quiero decir es que si no te gusta lo que estás viendo, lo que estás viviendo o lo que te está ocurriendo, tienes la oportunidad de elegir. Y por supuesto me dirás, oye, Fernando, cómo cambiar ahora lo del, lo del COVID, por ejemplo, ¿no? Lo de la pandemia, no se puede cambiar, estás mal, Fernando, no se puede cambiar eso, esto es mundial. Te vuelvo a decir, los hechos no se pueden cambiar, pero sí se puede cambiar la realidad, la interpretación, mejor dicho, de la realidad, corrijo. Sí se puede cambiar la interpretación de la realidad. Ayer estaba leyendo una noticia de cómo unas personas, y esto se ha visto históricamente en los negocios, amigo, amiga, cómo unas personas aprovecharon, y lo pongo entre comillas porque lo quiero poner en connotación positiva, aprovecharon lo de la pandemia para generar nuevos negocios, nuevas formas de hacer negocios. Y eso, ¿cómo se hace? Con una visión diferente. Una visión totalmente diferente a lo que la mayoría de las personas pudiésemos decir cuando empezamos a escuchar, se cierran antros, se cierran negocios, se cierran escuelas, todo cerrado. Muchos perdieron sus trabajos. Muchos vieron reducir sus ingresos, aunque no hayan perdido sus trabajos. Y esto, ante estos hechos, el hecho llamado pandemia, mucha gente dice, no se puede cambiar. Y sin embargo, repito, estaba leyendo el día de ayer tan solo cómo algunas personas aprovecharon esta oportunidad y siguen aprovechando la oportunidad de generar nuevos negocios, nuevos escenarios, dependiendo de cómo ahora el nuevo paradigma, la nueva realidad, los nuevos hechos estaban presentándose. Y miren, no tenía así que previsto, pero volteé a ver, aquí tengo una pequeña biblioteca, una serie de libros, y me encontré con este libro, La estrategia del océano azul. Y dice cómo desarrollar un nuevo mercado donde la competencia no tiene ninguna importancia. Esto ya tiene tiempo, amigo, amiga. Fue editado, déjame nada más para decirte. La primera edición fue en el 2005. Más de 15 años, 17 años, no me recuerdo. Si Pitágoras no se equivoca. Y este libro habla de la forma en cómo nosotros vemos lo que está ocurriendo. Y es de lo que estamos hablando, de lo que te he estado hablando en estos minutos aquí en Espacio Excelencia. La forma en cómo nosotros somos capaces de interpretar un hecho
cambia diametralmente nuestra realidad, tu realidad. Cuando eres capaz de, aún entre lo malo, entre lo connotado negativamente, rescatar aprendizajes y rescatar lo positivo, entonces vas a ser capaz de crear aprendizajes diferentes. Porque entonces no te vas a quedar quieto o quieta, te vas a mover para poder comprender el aprendizaje, te vas a mover para salir de la caja, diría Kiyosaki, ¿no? Salirte de la carrera de la rata. Hablando de la parte financiera, de la experiencia financiera, pues lo mismo. Si tú sigues aceptando que los hechos te hacen, no va a cambiar tu realidad. ¿Me vas siguiendo? Si tú sigues aceptando que los hechos te hacen, es decir, que eres víctima de lo que está ocurriendo, no va a cambiar tu realidad. Y me podrás decir, Fernando, bueno, a ver, díselo a una persona que fue violada o abusada sexualmente, a ver, que interprete de forma diferente. Te digo estas preguntas porque ya me las hicieron, amigo, amiga. Ya me las hicieron, ya me las he hecho. Déjame decirte que para las personas que fueron violadas o abusadas sexualmente, ellas, y hablo aquí sí, mayoritariamente hablando, mujeres, cambian su realidad, no eh, presentándose, valga la expresión, como víctimas, sino como sobrevivientes de. Eso, en automático, modifica su mundo, su realidad y su interpretación de lo que les ocurrió. Conozco a algunas sobrevivientes y varias de ellas decidieron, por ejemplo, ayudar a otras en ese momento víctimas de abuso o de violación. Es decir, no se quedaron en soy víctima y no puedo cambiar eso y eso me pasó y por lo tanto voy a ser etiquetada como víctima de abuso o de violación. No, ellas decidieron mostrarse como sobrevivientes y decidieron ser parte activa para cambiar la realidad de otras personas, mujeres como ellas, que habían sido abusadas o violentadas sexualmente, cambiar incluso las leyes, y son entonces, pues también luchadoras activas. Y te lo digo con conocimiento de causa, amigo, amiga, porque mira, no es por presumir, pero a lo que voy es, no estoy inventando esto. Desde que era estudiante, conozco y me tocó vivir. Tengo aquí, por ejemplo, esta. Aquí está. Es una prueba de que la realidad en los hechos, corrijo, de violencia, maltrato, siempre han estado durante mucho tiempo. Pero la forma en cómo nosotros como personas interpretamos y nos sobreponemos a lo que nos ocurre es nosotros cómo vamos construyendo nuestra realidad. Estas personas con abusos sexuales, violencia o violación sexual, decidieron no ver la realidad que la mayoría de las personas pudiéramos decir, pobres, pobrecitas. No. Ellas decidieron ser parte del cambio. Por supuesto, primero de su cambio.
Lo mismo ocurre con las personas en pandemia. Eh, los hechos no se pueden cambiar. Ahí hay muertes, ahí hay familias que se quedaron sin padres, sin madres, sin hijos, sin tíos. Eso no se puede cambiar y eso es irremediable y es doloroso, por supuesto. Pero quienes estamos o quienes nos quedamos en este mundo, podemos cambiar nuestra situación, nuestra realidad, la forma en cómo interpretamos los sobrevivientes de COVID. Y digo los sobrevivientes de COVID porque un servidor es sobreviviente de COVID. Gracias. Por supuesto, soy creyente, por supuesto a Dios. En la connotación que tú le quieras poner, desde la connotación religiosa, espiritual, o como tú le quieras poner, no hay problema. Pero sí creo que hay un ser superior. Entonces, gracias a ese ser superior, a ese Dios. Gracias, por supuesto, a los médicos. Gracias a mi sistema inmunológico, el cual estuve fortaleciendo desde antes que hubiera pensado, me hubiera tocado a mí ser un sobreviviente de COVID. Víctor Frank es un psicólogo y psiquiatra, psicoterapeuta, sobreviviente del Holocausto. Él estuvo en el Holocausto. Y no quería irme con esto que te quiera compartir de Víctor Frank. Él estuvo por mucho tiempo ahí en uno de los varios lugares que los alemanes tenían como confinamiento en el Holocausto. Y él sobrevivió, pero él estuvo en ese tiempo construyendo, creando explicaciones del por qué le tocó ver cómo a muchos se los llevaban pues para ejecutarlos y tal pareciera que él estaba invisible para los ojos de los alemanes. Tal pareciera que él no existía, como que se escondía, aunque obviamente no se escondía, sino que simplemente tenía una actitud diferente, una forma diferente de ver. Y él empezó a investigar por qué se llevaban a tal o cual persona, cómo esas personas habían aceptado que iban a morir, cómo otras personas como él no aceptaban. Y él empezó a elucubrar y a pasar el tiempo constructivamente, dentro de lo que pudiese ser constructivamente, a darse una explicación de cómo es que él sobrevivió y cómo es que pasó desapercibido para los alemanes. Y una de tantas conclusiones es que cuando nosotros tenemos un propósito, todo nuestro sistema, todo nuestro cerebro, nuestro espíritu, nuestro corazón, entonces se dispone a cumplir esa meta, ese objetivo. Me podrás decir que muchos cumplen o más bien tienen también objetivos y sueños y se mueren. Sí, amigo, amiga. Pero así te puedo decir que hay otras que no tienen ni propósito y no se mueren. Pero aquí lo que te quiero dejar, amigo, amiga, es que cuando nosotros tomamos la rienda de nuestra vida, empezamos a construir un mundo, primero aquí en la imaginación y luego lo podemos ejecutar. Se dice que todo lo que vemos fuera en los hechos, en la realidad, la silla donde estás sentada o sentado, el celular o el iPad o la computadora donde nos estás viendo y escuchando, eh, fueron creados dos veces, al menos dos veces. La primera construcción de esa silla, de ese iPad, de esa mesa, donde estás, amigo, amiga, del sillón, fue aquí,
en la mente del diseñador, del constructor, del ingeniero. Y después en los planos para que alguien más lo construyera y lo pudieras usar. Nada que no imagines, no puedes verlo o puedes verlo en la realidad. Si no lo imaginas, no lo puedes ver afuera. Así que cierro con esto, amigo, amiga. Si tú quieres tener el mundo, tu propia realidad, la tienes que construir primero dentro tuyo, primero dentro de ti, para que cuando la sientas, cuando la vuelvas a revivir en tu mente, la puedas ejecutar y construir y entonces ver afuera de ti, en tu mundo. Pero lo mismo ocurre de lo que ves afuera. ¿Cómo lo metes y lo reconstruyes o deconstruyes? Lo que está ocurriendo afuera, lo puedes deconstruir, decimos en modelo sistémico. La bolita está de tu lado, amigo, amiga. ¿Qué tipo de realidad deseas tener? ¿Qué tipo de realidad deseas deconstruir o construir? Y ese va a ser la serie de secuencias de programas en los que te quiero compartir, porque obviamente me vas a decir, ¿cómo hago eso, Fer? ¿Cómo lo genero? ¿Cómo rayos con qué rayos, con qué se mastica o se come esto que me acabas de decir, Fer? Bueno, pues es precisamente lo que quiero decirte, amigo, amiga. A partir de hoy voy a compartirte diferentes escenarios como el que te acabo de compartir, pero, por supuesto, no voy a dejar también de compartirte, lo pongo así, tips, sugerencias, consejos, ideas que puedes colocar, que puedes llevar a cabo para que todo lo que yo te esté transmitiendo lo empieces a vivir, lo empieces a generar y empieces a cambiar tu realidad, porque esa es la intención de este espacio que fue hecho para ti. Un espacio con excelencia, un espacio donde estés tú, donde tu realidad, quizás ahora tu nueva realidad, empiece a formarse, empiece a deconstruirse o construirse a partir de un cambio. Y la intención es que pues tengas la opción, la elección de construir tu mejor versión. La mejor versión de ti mismo está a unos cuantos decisiones tuyas, amigo, amiga. Ojalá que decidas empezar a construir la mejor versión de ti. Ojalá que decidas compartir, seguirnos en redes sociales, por supuesto, aquí en Espacio de Excelencia, junto con Census, para que puedas empezar a cambiar esta realidad que hoy pareciera que es complicada, que es difícil. Vemos muertes, riesgos de salud, riesgos de inseguridad, falta de, y digo falta entre comillas, de trabajo, en fin. Ojalá que nos recibas en casa, en trabajo, en donde estés, en cualquier parte del mundo, con un aparatito, celular, iPad, computadora, y nos recibas cada 15 días ahí en tu mundo para poder construir, ayudarte a construir o deconstruir tu nueva realidad y, por supuesto, la mejor versión de ti mismo. Pues esta es la propuesta, amigo, amiga, de este programa. Gracias por acompañarnos. Yo soy Fer Toraya y pues por supuesto gracias a Census, Capacitación con Sentido, gracias
el líder de Census. Toño, gracias por compartir esta transmisión, por invitarnos a colaborar, a tener esta colaboración. Gracias, Toño. Además, no solamente lo conozco, sino que bien sabes, amigo, que te estimo, te aprecio y por supuesto, creo que te considero un excelente, excelente amigo. Un abrazo a todos, cada uno de ustedes. Y gracias por esta transmisión, esta primera transmisión de Espacio de Excelencia y Census en este lunes 13 de septiembre. Que tengan unas excelentes fiestas aquí en México, si nos estás viendo en México. Y si no, pues ya estamos a punto de celebrar en México nuestras fiestas de independencia, fiestas patrias. Que la pasen bien, que tengan una excelente tarde-noche de lunes. Yo soy Fer Toraya y pues nos vemos dentro de 15 días en un espacio más de Espacio de Excelencia, donde vamos a compartirte todo esto para que puedas tú desarrollar tu nueva identidad. Gracias, hasta pronto. Y cedemos los micrófonos a cabina ya en Census para despedirnos. Gracias y hasta pronto. Cuídense y nos vemos.